Muy buenas a todos, hijos e hijas. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien en donde sea que se encuentren. Y pues hoy vamos a continuar con la serie de videos con relación a la programación en Java. Vamos a ver acerca de los tipos de datos que hay, particularmente los datos primitivos, que son los que más se utilizan al momento de estar programando en Java. Y de igual manera vamos a ver sobre la marcha las variables, cómo funcionan, cómo podemos cambiar el valor de una variable, entre otros. Entonces, sin más, comenzamos con el video. Muy bien, pues con el Eclipse ya abierto, vamos de una vez a crear aquí una clase nueva que se llame tipos de dato o de datos, y vamos a decirle que tenga un método main y lo terminamos. De acuerdo. Ahora bien, en Java existen varios tipos de datos, inclusive hay datos no primitivos, pero hoy voy a enfocarme en los más utilizados generalmente, que son los datos primitivos, porque esos nos permiten almacenar variables, nos permiten manipularlos de una manera mucho más fácil o sencilla que los diferentes tipos de datos. Entonces, los datos primitivos en Java que existen, voy a para esto hacer uso de una imagen. Esta imagen no es mía, esta imagen la encontré en internet, pero me pareció útil para representar y poner como quedó de una manera más gráfica la información. Como podemos ver acá, aquí nos dice el nombre del tipo de dato primitivo, que en este caso hay booleano, byte, short, long, doble y etcétera, etcétera, ¿no? El void, que fue lo que les expliqué el video pasado con respecto a lo del método main, que decía la palabra public static void main, que les dije que era vacío. Entonces todo esto es importante. Cada uno de estos datos, por supuesto, como aquí lo dice, ocupa un tamaño en memoria específico. Por ejemplo, si nosotros usamos un char y nuestro programa solo tiene ese char y nada más, pues el programa va a pesar evidentemente 16 bits más el peso por defecto que usualmente tienen los programas en Java por el método main y demás, que digamos es un peso mínimo, o sea, si no son 16 bits, es muy cercano. Y es importante comprender que en los tipos de datos, o cuando estemos programando, tenemos que escoger bien el tipo de dato que va a llevar una variable, porque como podemos ver, cada una de estas variables tiene un mínimo y un máximo. Es decir, yo no puedo poner, por ejemplo, en el byte, si hago una operación matemática y el resultado da 128, ya no lo va a poder almacenar el byte, porque se va a sobrepasar de lo que nosotros le estemos indicando, ¿no? Entonces, quiero representar esto. Voy a utilizar de estas algunos de los tipos de datos para que veamos cómo funcionan y cuáles son las diferentes los diferentes características de cada uno de estos de manera práctica. Entonces vamos a comenzar con el booleano, que es el que sale ahí primero. En Java siempre, para declarar un tipo de dato o un dato en general, tenemos que describir su tipo. Esa es una de las grandes características de Java con respecto a otros lenguajes, que tenemos que especificar muy claramente qué tipo de dato es el que lleva una variable, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a declarar una variable booleana y el nombre que le ponemos, ¿cuál es? Pues es sencillamente el nombre del tipo de dato. En este caso, como estamos haciendo el booleano, dice boolean, y aquí dice boolean. Como podemos ver, se pone de otro color. Este error es porque no tiene punto y coma. De hecho, si lo pongo, aquí dice punto y coma, pero porque no hemos terminado. Entonces vamos a poner boolean y vamos a poner verdadero, y vamos a decir que es igual a true. Muy importante, los valores booleanos solo pueden ser o verdaderos o falsos. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer acá que en vez de ser true
ponemos false. False, ahí está. Son los únicos tipos de datos, son los únicos valores que acepta. Por ejemplo, si nosotros aquí tratamos de poner cualquier otra cosa, no nos va a dejar. Bueno, aquí nos dice que no puede resolver una variable, pero vamos a ponerlo entre comillas, por ejemplo, por si se diese la duda de qué pasaría. Aquí nos dice, hay una disparidad en el tipo de dato. No puedo convertir un valor booleano, en este caso booleano, a un valor de cadena. Si recuerdan, en el video pasado vimos que los valores string son los únicos que van entre comillas. Entonces, en este caso, el valor booleano no puede tener ninguna otra cosa que no sea o true o false. Es todo lo que puede tener. Vamos a dejarlo en verdadero. ¿De acuerdo? Entonces, como podemos ver, este es el primer tipo de dato. Este error va a aparecer muy recurrentemente cuando estemos iniciando a programar. No se asusten. En este editor, pero en muchos otros entornos de desarrollo integrado, los errores de practicidad, por llamarlo de alguna manera, no son fatales. En el caso de que, por ejemplo, yo tuviera aquí un error fatal, sale en rojo, que son estos, y el programa usualmente no se ejecuta si es un editor muy viejito. Y en el caso de un editor ya un poco más moderno, el código sí se ejecuta, pero va a tener un error. O sea, va a sacar un error tremebundo en la consola. Por ejemplo, si yo ejecuto esto, proceed, ahí está, me saca el error. Y aquí el compilador me está diciendo, hay un error en el hilo main. Esto de hilo va a pasar un poco más para que lo veamos, pero cuando nos diga exception in thread main, quiere decir que dentro del método main hay un error. Y aquí nos está diciendo que hay un problema de compilación que dice tú no puedes ser resuelto a una variable. Si le damos clic, nos saca la línea en la que está el error. Nosotros ya sabemos cuál es el error. Esto es a lo que me refiero. Pero bueno, ese fue un pequeño paréntesis. Vamos ahora a continuar con el siguiente tipo de datos. Vamos a comentar esto, que es muy utilizado, que es, pues, ¿por qué no? El byte. Vamos a decir byte número es igual a 1, por ejemplo. Como ven, la variable queda almacenada de manera correcta. No dije cuál era este error. Este error, lo único que nos está diciendo es que esta variable no la hemos utilizado en ningún lado en el programa. ¿Cuándo deja de salir este error? Si, por ejemplo, yo aquí pongo una impresión de pantalla, por ejemplo, y pongo número. Como pueden ver aquí, el error ya desapareció porque ya entiende el programa que ya lo estoy utilizando. O sea, esos errores son cuando se puede hacer una optimización, digamos, en el programa. Pero bueno, vamos a dejarlo así como está. Entonces, como podemos ver acá, el valor de byte ya se almacenó. Ahora, ¿qué pasa? Quería hacer uso de esto que dice acá. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, en lugar de ponerle 127, le pongo 128? Como podemos ver acá, nos marca un error. Y este error nos va a decir que no puede convertir de int a byte. ¿Esto por qué está ocurriendo? ¿Qué es lo que está haciendo el compilador de Java aquí? Bueno, no el compilador, sino el entorno de desarrollo integrado. El compilador sería si lo ejecutáramos así y nos lo dijera. Vamos a decirle que sí. Ahí está. Esto ya nos lo está diciendo el compilador. ¿Qué es lo que pasa? Como les dije, cada uno de los tipos de datos tiene un límite. Podemos ver, el byte es 127. Si yo aquí pongo el 128, el espacio delimitado para almacenar en un byte, en el caso de la programación de Java, ya no se puede almacenar porque ya es muy grande, ya sobrepasa la capacidad. ¿Qué es lo que habría que hacer? Sencillamente habría que cambiar
de tipo de dato. En este caso, ¿cómo podría, vamos a matar dos pájaros de un tiro, cómo podríamos resolver esto? Ya vimos, por ejemplo, lo que es el byte, cambiando esto en vez de byte, poner int, valor tipo de datos sumamente utilizado por excelencia para muchos proyectos en matemática. Ahora, ¿cuál es la particularidad de un número entero? Un número entero no puede tener un valor, como su nombre lo dice, decimal. ¿Por qué? Porque el int es solamente para valores enteros. Aquí no lo dice. Sin embargo, esta es una característica que tienen tanto el short como el int como el long. Ninguno de ellos puede llevar punto decimal. ¿Por qué? Porque como nos podemos dar cuenta, todo es base 2 elevado a x potencia. Entonces, si nosotros ponemos un decimal en cualquiera de esos tres, short, int o long, lo que va a ocurrir es que vamos a tener un error. Y sencillamente este error lo único que va a decir es no puedo yo convertir de doble a int. Ahora, ¿cómo podemos resolver eso? Tal vez ustedes estén pensando, pues es nada más cambiar a doble. Pero cuando el número no es excesivamente grande, hay una solución muy útil que es utilizar el valor intermedio entre el int y el doble, que es el float. El float lo que hace es almacenar valores ya con punto decimal. Está float. ¿Qué es lo que pasa? Que acá en los float lo que se tiene que hacer es, luego de que nosotros declaramos float, nombre de la variable es igual al valor, tenemos que poner por convención. Hay algunas ocasiones en las que no se tiene que poner, pero por convención yo siempre lo hago, que es en un float solamente. Luego de poner el valor, hay que poner una f. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos haciendo acá es que le estamos diciendo que en una variable float va a agregar, en la variable número, que es un float, va a agregar 128.5, pero ¿qué es lo que ocurre? Que Java lo que entiende es cuando tú por pura, digamos, costumbre no le pones esto, lo que asume automáticamente es ponerte el número o el tipo de dato con rango más grande de valor o con más peso. Entonces, en este caso, para que eso no ocurra, lo que único que tenemos que hacer es poner la letra F. Y esto no afecta en nada. Si nosotros, por ejemplo, hacemos esto, simplemente nos va a mostrar 128.5. No, la F no va a salir. La F es solamente para indicar que se está hablando de un número flotante. Ahora bien, vamos con el último tip. Ahora, por ejemplo, ya que hemos visto cuál es la variable float, pues vamos a pasar simplemente con la última, que en este caso es el double. El double, por supuesto, tiene la misma característica. Aquí vamos a quitar esto de f. El double tiene la característica de que alberga más valores, ¿no? O sea, puede tener o almacenar variables con un valor bastante grande, ¿no? Entonces, esto es lo que permite, ¿no?, tener el double. Cada uno tendrá sus ventajas y sus desventajas. Particularmente recomiendo siempre manejar, por ejemplo, en el caso de la programación secuencial, ya a partir de del siguiente video ya vamos a ver un ejemplo práctico. Ya dependerá siempre del momento lo que vamos a utilizar. Yo los que más utilizo son el valor entero, el float y el doble, y el string. Pero va a depender siempre de lo que nos estén pidiendo. Va a haber veces en las que vamos a poder usar un float para almacenar una variable no tan grande, y va a haber otras veces en las que va a ser necesario utilizar la variable o el tipo de dato double, porque no nos permite, digamos, el compilador de Java introducir o asignar a una variable que recibe, por ejemplo, los resultados de una multiplicación en una variable float. Siempre tendrá que ser en double. Pero bueno, esta, digamos, sería pues prácticamente todo.
el, el video como tal hasta aquí llega. ¿Por qué? Porque pues solo era importante para mí puntualizar de manera adecuada cuáles son los diferentes tipos de datos, las diferentes, este, las diferentes características que tiene cada uno de estos. Y pues bueno, este ha sido el video, espero que les haya gustado. Ya como les digo, en el siguiente video vamos a ver vamos a tener un enunciado como tal, ya que hemos visto los tipos de datos y todo, y vamos a comenzar a resolver problemas ya utilizando lo que ya sabemos y aprendiendo lo demás sobre la marcha. Entonces recuerda dejar tu like y suscribirte para más videos así, y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.